Bueno, ¿qué tal? Espero que todos estén en el salón puntuales. Vamos a iniciar con el tema de centro de masa. Este tema corresponde a la parte de resistencia de materiales. Recuerden que les he dicho que vamos a manejar de manera indistinta los temas de resistencia de materiales y los temas de estática para darle más fluidez a las clases. De manera intuitiva, ¿qué podemos entender por centro de masa? ¿Sí? El centro de masa va a ser el punto en el cual se va a concentrar toda la masa de un cuerpo. Por ejemplo, de una viga, el centro de masa es aquel punto en el que ustedes pueden poner la viga sobre su dedo y en ese punto la viga se va a quedar en equilibrio. De esa manera podemos encontrar cuál es el centro de masa. Otro ejemplo es, por ejemplo, de este borrador. El centro de masa pues coincide con su centro geométrico. Yo puedo trazar una línea de este vértice a este vértice de acá y una línea de este vértice a este vértice y donde crucen va a ser el centro geométrico y como la densidad del borrador es homogénea o es constante, pues el centro de gravedad es justo la mitad. Yo lo puedo sostener ahí y se va a quedar en equilibrio el borrador. Entonces, la idea es la siguiente: encontrar una expresión que nos permita determinar el centro geométrico y que en ocasiones va a coincidir con el centro de masa, que es el que nos interesa, para poder determinar su centro geométrico o centro de masa de figuras en una dimensión, dos dimensiones o tres dimensiones, que implicaría el uso de algunas integrales y ya lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en una dimensión, es decir, hablando nada más en el eje X, el centro de masa lo vamos a representar de la siguiente manera. Sería X centro de masa y eso va a ser igual a la suma de todas las masas que se encuentren en alguna región del eje X multiplicada por la distancia a la cual se encuentren. Es decir, si este es mi punto de referencia 0 y yo tengo una masa aquí, M1, yo tengo otra masa más grande aquí, M2, etcétera, etcétera, y yo tengo acá una masa Mn, esta está a una distancia x1, esta a una distancia x2 y esta a una distancia xn, pues mi expresión que me va a permitir encontrar el centro de masa en el eje X va a estar dada de la siguiente manera. X centro de masa va a ser igual a la masa 1 por la distancia 1 más la masa 2 por la distancia 2 más etcétera etcétera la masa n por la distancia n. Todo esto dividido entre la suma de todas las masas, es decir, la masa 1 más la masa 2 más etcétera etcétera la masa n. Esto lo podemos escribir en forma indicial o en forma de sumatoria. Imagínense que n valga 30 o valga 50 o valga 1000, pues no voy a anotar 1000 veces una suma. Entonces utilizamos nuestra notación de sumatoria. Esto va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de mi xi entre la suma desde i igual a 1 hasta n, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, hasta n, de mi. Entonces, cualquiera de estas dos formas representa el centro de masa en el eje X de algún sistema de masas que estén colocados en ese arreglo. Por poner un ejemplo, tenemos sobre un alambre sin masa, tenemos la siguiente distribución de masas. Este va a ser mi punto de referencia 0 y tenemos una masa M1. Acá tenemos una masa M2 y al final tenemos una masa M3. La distancia que hay del punto de referencia a la masa 1 vamos a llamarle X.
a la masa M2 vamos a llamarle 2X y a la masa M3 vamos a llamarle 3X. Para no utilizar números y no tener que usar la calculadora. Recuerden que es mejor hacer la física desde un punto de vista simbólico y así podemos interpretar qué es lo que sucede de manera general y no en casos particulares donde le ponen kilogramos a las masas y centímetros a las distancias. Entonces vamos a hacer otra suposición. Si M1 es igual a M2 y es igual a M3, yo todo esto lo puedo poner simplemente como M. M1 es igual a M2 y también eso es igual a M3. Entonces la pregunta es, ¿cuál será el centro de masa de este sistema? ¿O en dónde se encuentra el punto medio de toda la distribución de masas? Entonces X, centro de masa, únicamente tenemos distribución en el eje X. Aquí estaría el eje X. X, centro de masa, es igual masa 1 por la distancia 1. Es decir, M1 por X. Pero como M1 es M, pues sería M por X. Más masa 2 por distancia 2. La masa 2 también es M y la distancia 2 es 2X. Pues aquí sería por 2X. Más la masa 3, que es M3, que sería M, por la distancia 3, aquí I vale 3, 1, 2, 3, que sería 3X. Dividido entre la suma de todas las masas, M1 más M2 más M3, que sería M más M más M, por lo tanto esto es 3M. Haciendo esas cuentas que están ahí, me queda MX más 2 por X por M, 2MX más 3 por X por M, 3MX entre 3M. Sumando lo de arriba, 3MX más 2MX más MX, pues serían 6MX entre 3M. Y aquí nos ejecutamos a las M. 6 entre 3, 2. Y esto me quedaría 2X. Por lo tanto, el X centro de masa es igual a 2X. ¿Qué sería? Aquí, miren. 2X, ¿dónde es? Aquí. Entonces, este es el centro de masa. Y corresponde, desde el punto de vista intuitivo, con la gráfica, fíjense. Corresponde porque estamos exactamente a la mitad. Y vamos a hacer una generalización un poquito más interesante. ¿Qué pasa si ahora yo tengo mi distribución de masas en el eje Y? Pues si tengo mi distribución de masas en el eje Y centro de masa sería M1Y1 más M2Y2 más etcétera etcétera MN YN dividido entre masa 1 más masa 2 más etcétera etcétera masa N. En notación de sumatoria, esto sería, puede ser más pequeño esto de acá. Sería la suma desde I igual a 1 hasta N de MI y Y, y abajo sería la suma desde I igual a 1 hasta N de MI. Es prácticamente la ecuación que yo tenía arriba, pero ahora en vez de tener la coordenada en X, tengo la coordenada en Y. Como pueden estar pensando, en Z es exactamente lo mismo. Z centro de masa es igual a M1Z1 más M2Z2 más etcétera etcétera MNZN entre la suma de todas las masas más MN, y en notación indicial o de sumatoria es la suma desde I igual a 1 hasta N de MIZI sobre la suma desde I igual a 1 hasta N de MI. ¿Qué es lo que cambia? Únicamente cambia mis coordenadas. Y de esta manera yo podría encontrar cuál es mi coordenada de centro de masa en 3 dimensiones. Tendría que calcularla, cuál es mi centro de masa en el eje X, cuál es mi centro de masa en el eje Y y cuál es mi centro de masa en el eje Z. Y de esa manera yo puedo obtener
un vector de centro de masa. Y ese vector de centro de masa lo vamos a representar así. R, centro de masa, va a ser igual a X, centro de masa en dirección Y, más Y, centro de masa en dirección J, más Z, centro de masa en dirección K. Este vector me va a representar de manera gráfica, ¿sí? Yo tengo masas distribuidas en el espacio, digamos masa 1, masa 2, masa 3, etcétera, etcétera, masa n. Y este vector lo que me va a hacer es, me va a promediar todos los centros de masa en el eje X, Y y Z, y me va a decir en dónde está el vector R, centro de masa, que representaría la acumulación de todas esas masas en un solo punto, en ese. Aplicado a la arquitectura y a la ingeniería, ¿en qué lo podemos observar? Por ejemplo, tenemos una construcción, sin perfume, pero tenemos una construcción, y nosotros queremos poner arriba una estructura media rara. Si yo rebaso mi centro de masa, ¿qué va a pasar con la estructura? Se va a caer. Entonces el centro de masa tiene que estar mínimo en el borde para que no haya inestabilidad. Por eso es importante hacer este tipo de cálculos conociendo las características de los materiales como la densidad, las dimensiones, el peso, el volumen, para poder realizar construcciones que estén dentro de la seguridad y que no estén en una zona de desequilibrio. Vamos a hacer algunos ejemplos más complicados sobre esto. Propongo el siguiente ejemplo donde hay que determinar el vector o la coordenada del centro de masa de la siguiente configuración. Es un cuadrado del lado L y en cada vértice del cuadrado tenemos una masa. Masa 1, 2, 3 y masa 4 con las siguientes características. La masa 1 es igual a la masa 2 y es igual a la masa 3 y todas esas masas son el doble de la masa 4. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar primero el centro de masa en el eje X y después encontrar el centro de masa en el eje Y y acomodar esas dos coordenadas que obtuvimos en forma de un vector. Vamos a hacerlo primero para X. X centro de masa sabemos que es la suma desde i igual a 1 hasta n de xi, mi, o al revés, mi, xi, entre la suma desde i igual a 1 hasta n de todas las masas. ¿Cuántas masas tengo? 4. Antes de empezar a hacer esta suma, tenemos que escoger un sistema de referencias para poder determinar cuál va a ser mi cero o mi punto de referencia. Yo les recomiendo que este sea nuestro eje Y y que este sea nuestro eje X. ¿Para qué? Para que este punto que está aquí sea nuestro punto de referencia X0. Entonces, una vez teniendo en cuenta eso, bueno, no, ¿saben qué? Vamos a complicarlo un poquito más, porque así va a ser muy fácil. Vamos a complicarlo un poco más para que no se aburran ahí en clase. Así, yo sé que ustedes pueden, y así no se aburren. Y luego dicen, es que profe hace los fáciles en clase. No, ahí está. Vamos a hacer uno más complicado. Vamos a poner nuestro centro de referencia aquí. Este es el eje X y este va a ser nuestro eje Y. Entonces, tenemos toda nuestra distribución de masas en el espacio, en el plano XY. Como sabemos que el lado del cuadrado vale L, pues la distancia que hay de aquí a aquí vale L medios. L medios. Y empezamos a ubicar dónde se encuentran nuestras masas. Primero sobre el eje X. Vamos a empezar con la masa 1. La masa 1 se encuentra a una distancia de menos L medios de nuestro punto de referencia.
Entonces aquí sería menos L medios. Más la masa 2 se encuentra a una distancia de L medios hacia el lado positivo. Más la masa 3 se encuentra a una distancia igual L medios en el eje X. Más la masa 4 que se encuentra a una distancia de menos L medios. Dividido entre la suma de todas las masas, es decir, M1 más M2 más M3 más M4. Siguiente paso, vamos a hacer las sustituciones que el problema nos propone para simplificar este problema. Sabemos que masa 1 es igual a masa 2 y es igual a masa 3. Y esas tres masas son iguales al doble de la masa 4. Por lo tanto, a mí me conviene expresar todo en términos de la masa 4. Y voy a decir, M1 pues es 2 veces M4 por menos L medios. Entonces sería por menos negativo L sobre 2. Más la masa 2 es igual 2 veces M4 por L medios, pues sería 2M4 por L sobre 2 más M2, perdón, esta es M3, ¿verdad? M3. M3 por L medios, pero M3 es 2 veces M4, pues sería 2M4 L medios. Más M4, más por menos, espero que no lo hayan anotado porque lo van a tener que borrar, menos M4 L medios. Y todo eso dividido por la suma de las masas, M1, M2, M3, M4. Pero sabemos que M1 es 2 veces M4, más M2 que es 2 veces M4, más M3 que es 2 veces M4, más M4. Simplificando esto, fíjense qué pasa. Este 2 se elimina con este con este, este con este. Y arriba me queda menos M4L más M4L más M4L menos un medio de M4L sobre, dividido entre 2 más 2, 4 más 2, 6 más 1, 7 M4. Continuamos por este lado. X centro de masa va a ser igual menos M4L más M4L se elimina y me queda M4L menos un medio de M4L, pues es un medio de M4L dividido entre 7M4. 7M4. Eso va a ser igual, M4 se elimina con M4, abajo del 7 tenemos un 1, aplicamos ley del inverso o ley de la tortilla, 1 por 1, 1, L, y abajo 7 por 2, 14. Por lo tanto, X centro de masa se encuentra en L 14avos positivos, que son aproximadamente, si aquí es L cuartos, aquí es L octavos, entonces L 14avos son como por aquí. X centro de masa está en esa dirección. Ahora falta saber Y centro de masa en dónde se encuentra. Yo sospecho que se va a encontrar un poquito cargado hacia arriba, porque fíjense que la M1 y M2 es más grande que M4 y M3 juntas. Por lo tanto, el centro de masa yo calculo que debe estar más o menos en esa región. ¿Qué tenemos que hacer? Exactamente lo mismo que hicimos para el eje X, pero ahora para el eje Y. Tienen 7 minutos para intentarlo ustedes de manera individual y compararlo con la respuesta que ahorita les voy a poner en el pizarrón. Entonces, Cele, si me haces favor de ponerle pausa al video, espérense 7 minutos y le pones play. No hagan trampa.
voy a anotar por aquí lo que ya teníamos. X centro de masa es L 14avos. Y nos falta encontrar Y centro de masa. Y centro de masa es esta misma expresión, pero en vez de XY es Y. Y repetimos exactamente lo mismo que para X centro de masa. MI primero sería M1. M1 ya sabemos que es 2 veces M4. De una vez ponemos 2M4. ¿Qué distancia hay hacia arriba? Pues hay L medios. Más M2, pero M2 es 2 veces M4. ¿A qué distancia? L medios. Más M3, pero M3 también es 2M4. ¿A qué distancia? Menos L medios, negativo. Más M4, M4 es M4. ¿A qué distancia? Vertical, menos L medios. Y todo eso dividido entre la suma de todas las masas. Pero la suma de todas las masas ya la teníamos cuando calculamos X centro de masa. No tiene caso volverlo a hacer porque va a dar 7M4. ¿Sí? 7M4. Haciendo esas cuentillas aburridas que están ahí, pues 2 con el 2 se elimina y me queda LM4. 2 con el 2 se elimina también y me queda más LM4. 2 con el 2 se elimina, más por menos menos y me queda menos LM4. Aquí no se elimina el 2 y me quedaría menos LM4 sobre 2. Y todo esto entre 7M4. Esto va a ser igual a, fíjense, LM4 menos LM4 se elimina y me queda LM4 menos un medio de LM4, pues sería un medio de LM4 dividido entre 7M4. Se me eliminan M4 con M4 y me queda exactamente lo mismo que para X centro de masa. Aplicamos la ley del inverso o la ley de la tortilla y me quedaría aquí abajo un 1, 1 por 1, 1. Me queda la L arriba. Bueno, y ya haciendo todo el cuenterío, nos damos cuenta que esto lo podemos poner en una forma vectorial o expresado en términos del vector del centro de masa. Recuerden que R centro de masa es igual a X centro de masa en Y, más Y centro de masa en J, más Z centro de masa en K. ¿Cuánto vale X centro de masa? Pues L 14avos. ¿Y cuánto vale Y centro de masa? Pues L 14avos J. ¿Y cuánto vale Z centro de masa? 0. Porque no tenemos aquí nada en el eje Z. Por lo tanto, eso es 0. Aún más bonito, podemos factorizar L 14avos. L 14avos fuera del vector como un escalar. L 14avos por Y, L 14avos Y. L 14avos por J, L 14avos J. L 14avos por 0, 0. Y noten que como lo pronosticamos, el centro de masa se encuentra más o menos en esta posición. A continuación vamos a generalizar esto todavía más, ahora a un cuerpo que tiene distribución de masa continua. En este caso lo que estábamos haciendo es calcular centros de masa de distribuciones de masa discretas. ¿Qué significa? Una masita aquí, otra masita aquí, otra más aquí, otra más acá, etc. Y una distribución de masa de un cuerpo continuo es, por ejemplo, calcular el centro de masa de un libro. ¿Sí? El libro tiene una distribución de masa continua, es decir, no tiene una masita aquí, ni una aquí, ni una aquí. Es una masa completa, extendida en el espacio. Por ejemplo, el concreto, las aleaciones de metales, los plásticos, las vigas. Y un ejemplo curioso ahí es la campana que está aquí en Arandas. Tiene una distribución de masa, perdón, tiene una densidad no uniforme en toda su estructura. Por eso suena tan feo cuando la repican. ¿Sí? Como la densidad no es uniforme, suena medio como gangosa la campana. Entonces ahí los arquitectos, bueno, seguramente ni lo hizo un arquitecto, ¿no? Cualquier albañil la hizo por ahí, yo creo. Pero es importante este tema porque permite ahorrar material y el material que se utilice aprovecharlo y sacarle la mayor utilidad posible en cuanto a resistencia, costos, etc. Y vamos a analizar los siguientes ejemplos.
Supongamos que tenemos la siguiente configuración. Tenemos una distribución de masa, imagínense esto como una plasta de masa o plastilina que está distribuida de una manera uniforme en el espacio. ¿Qué quiere decir? Que esto tiene profundidad, largo y altura. Entonces nosotros podemos tomar un pequeño trocito de masa, vamos a llamarle un delta M. Podemos tomar un pequeño trocito de masa y a ese pequeño trozo de masa le podemos asignar un vector de posición con respecto al origen. Este vector de posición se va a llamar R. Es un vector de posición. Tenemos este pequeño delta M. De esa misma manera podemos escoger otro delta M ahora aquí, miren. Este sería un delta M2, este sería el delta M1. Y a ese delta M2 también le podemos asignar un vector de posición, ahora sería R2, ese sería R1. Podemos buscar otra masita, otro delta M, por ejemplo, en esta parte. Este sería delta M3 y también le asignamos su vector de posición R3. De esa manera podemos ir asignando vectores de posición a cada delta M hasta llegar a un delta Mn. O sea, llegar hasta un delta M enésimo. Y asignarle también un vector de posición enésimo. Sería R enésimo de posición. Y ustedes ya pueden tener más o menos una idea a lo que vamos. Sabemos que el vector R del centro de masa es igual a la suma desde I igual a 1 hasta N de la masa I por el vector de posición RI dividido entre la suma desde I igual a 1 hasta N de todas las masas. Ahora, yo no tengo masas puntuales como en los ejemplos anteriores. Lo que tengo son pequeños delta M. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que R, centro de masa, va a ser igual a la suma desde I igual a 1 hasta N de RI por delta MI. ¿Sí? Por todos los delta MI que tenga. Esta sub I me indica que voy a ir sumando desde delta MI1, delta M2, delta M3, delta M4, etcétera, 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 hasta que llegue a delta MN. Dividido entre la suma desde I igual a 1 hasta N de todos los delta MI. ¿Qué pasará si yo le aplico un límite? ¿Qué pasará si yo aplico? ¿Qué pasará si yo digo R, centro de masa, es igual a el límite, ¿sí? Cuando N tiende a infinito de la suma desde I igual a 1 hasta N de RI delta MI sobre el límite cuando N tiende a infinito de la suma desde I igual a 1 hasta N de delta MI. Ese límite que está ahí, ¿qué me dice? Pues me está diciendo que el número de particiones de masas que yo voy a tener acá va a ser infinito. Por lo tanto, estos delta M ya no van a ser deltas, van a ser diferenciales. Este se convertiría en el diferencial de masa 1, diferencial de masa 2, diferencial enésimo de la masa. Y esto que está aquí es la definición de una integral definida. Por lo tanto, para un cuerpo con masa continua, el vector R centro de masa es igual a la integral de R, el vector de posición R, por el diferencial de masa entre la integral de todos los diferenciales de masa, es decir, la suma de todas las aportaciones diferenciales de masa que tenga esto que está aquí.
la configuración, que cada problema puede ser distinta. Esto es de forma vectorial. ¿Cómo hacemos esto en forma escalar? Fíjense, el vector R de posición o de centro de masa tiene componentes en X, tiene componentes en Y y tiene componentes en Z. Por lo tanto, X, centro de masa, va a ser igual a la integral de X por el diferencial de M entre la integral de los diferenciales de M. Y, centro de masa, va a ser igual a la integral de Y por el diferencial de masa sobre la integral del diferencial de masa. Y Z, centro de masa, va a ser igual a la integral de Z, diferencial de masa, sobre la integral de todos los diferenciales de masa. Esto lo podemos simplificar más bonito. Como abajo tenemos la integral de todos los diferenciales, al sumar todos los diferenciales, ¿qué tenemos que obtener? Pues tenemos que obtener la masa total. Entonces yo la integral de abajo la puedo poner de la siguiente manera. 1 sobre la masa total por la integral de X diferencial de M. Aquí igual, 1 entre la masa total por la integral de Y diferencial de M. 1 sobre la masa total, la integral de Z diferencial de M. Si hay alguna duda con la explicación que acabo de dar, le pido a alguno de sus compañeros que regrese los últimos 3 minutos de la explicación del video o que alguno de ustedes lo explique. Porque esta M la sustituyo en vez de la integral del denominador. Y de esta manera yo puedo escribir mi vector R, centro de masa, como sigue. X centro de masa, ¿quién sería? Ah, pues es 1 sobre M, la integral de X de M, y centro de masa, pues es 1 sobre M, la integral de Y de M, J. Y Z centro de masa es 1 sobre M, la integral de Z de M. En dirección K. Ese sería mi vector centro de masa. De ahí puedo factorizar 1 sobre M. Y me quedaría 1 sobre M por la integral de X de MI, la integral de Y de MJ, la integral de Z de MK. Tal vez parezca confuso, a lo mejor con los problemas se confunden todavía más. Para continuar tenemos que introducir un nuevo concepto, y es el concepto de densidad. Nosotros sabemos que la densidad, desde primaria sabemos que la densidad es la masa dividida entre el volumen de un cuerpo. Mientras más grande sea la densidad, significa que la masa está más apretada. Por lo tanto, el objeto va a ser más pesado y menos maleable. Entonces, la densidad sí se define como la masa entre el volumen. Imagínense que yo tenga aquí un cuerpo. Vamos a poner nuestros 3 ejes coordenados. Eje Z, eje X, eje Y, eje Z. Y tenemos también aquí una distribución de masa. Y yo tomo un pequeño diferencial de masa, como es costumbre. Perdón, un pequeño delta M. Ese delta M está ocupando un cierto espacio. ¿Sí? Si yo agarro 3 gramos de una bola de masa, pues esos 3 gramos ocupan cierto espacio. Ah, pues ese cierto espacio va a ser un cambio en el volumen, un pequeño trozo del volumen. Ah, entonces la densidad va a ser igual a un delta M entre un delta B. Y si yo agarro estos trocitos infinitesimalmente pequeños, muy pequeños, es decir, yo aplico el límite cuando delta B, o sea, cuando mi volumen es muy pequeño, cuando mi volumen tiende a 0, de delta M entre delta B, esto que está aquí se llama derivada. Y sería la derivada de la masa con respecto de
el volumen. Por lo tanto, la densidad es igual a la derivada de la masa con respecto del volumen. Ahora, tenemos distintos tipos de densidades. La única que ustedes conocen hasta este momento es esta, que es una densidad volumétrica. Te dice cuánta materia tienes por unidad de volumen, o sea, cuántos kilogramos tienes por metro cúbico. Pero tenemos otro tipo de densidad que se llama densidad superficial. Y tenemos otro tipo de densidad que se llama densidad lineal. Densidad lineal. Y este tipo que se llama densidad volumétrica. ¿Sí? La densidad superficial, ¿a qué se refiere? Se refiere a aquella distribución de masa que está en cierta área, no en cierto volumen. Gráficamente, ¿cómo se vería? Ya no tengo un espacio tridimensional, ahora tengo un plano. Eje X, eje Y. Y tengo aquí una distribución de masa, pero en el plano. Entonces yo agarro aquí un cierto delta M, y a este delta M yo le relaciono un delta ya no de volumen, ahora un delta área. Y aplicando el mismo razonamiento que acá arriba, llegamos a la conclusión que la densidad superficial, vamos a denotarla por sigma, la densidad superficial es igual a el diferencial de masa sobre el diferencial de área. Análogamente para la densidad lineal. La densidad lineal la vamos a representar con la letra mu y va a ser igual al diferencial de masa entre el diferencial de longitud. ¿Cómo se vería? Así. Tengo mi eje X, tengo aquí una distribución de masa y la densidad va cambiando conforme va cambiando mi longitud o mi posición horizontal. Son mis tres tipos de densidades: densidad volumétrica, densidad superficial y densidad lineal. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Yo tengo una varilla. Esa varilla tiene una densidad lineal, tiene cierta densidad lineal, y vamos a asignarle unos ejes coordenados. Este va a ser el eje X. Dijimos que tenía cierta densidad. Supongamos que la densidad es constante. La pregunta es, ¿cuál será el centro de masa de esta varilla? Si tiene una longitud desde 0 hasta L. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicamos nuestras ecuaciones para el centro de masa. Como nada más tiene componente en X, nuestro vector de centro de masa sería algo en X, 0 en Y y 0 en Z. Por lo tanto, no tiene caso hacer nada en Y ni en Z, únicamente en X. X, centro de masa, sabemos que es igual a 1 sobre la masa total por la integral de X diferencial de masa. Aquí ustedes pueden decir, esa integral es muy sencilla. Esa integral es, X es constante, pues la saco, qué bonito. 1 sobre M por X por la integral del diferencial de masa. Ahí esto es 1 sobre M, XM. Pues eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque aquí tenemos que hacer un truco. Como es una distribución de masa continua, nada nos asegura que la masa sigue teniendo la misma densidad conforme tú vas avanzando, como el ejemplo que les platicaba de la campana de Arandas. La densidad de la campana no es la misma en un punto que en otro. Por lo tanto, yo no puedo sacar la X de la integral.
porque la X le va a dar el valor de la densidad. Entonces la X no es constante y la masa tampoco es constante. Mi error aquí, ¿cuál fue? Fue suponer que X era constante y sacarlo de la integral. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué sí está bien? Lo que tengo que hacer es relacionar de algún modo el diferencial de masa con la posición y ver cómo va cambiando ese diferencial de masa en cada punto de mi cuerpo, no del mío, o sea, del cuerpo que estoy estudiando. Entonces, X, centro de masa, va a ser igual a 1 sobre la masa total. Esa sí la puedo sacar de la integral porque la masa total es la misma, o sea, la masa no cambia. ¿Qué cambia? La densidad en cada punto. Por la integral de X por el diferencial de masa. Ahora, la pregunta, ¿cómo puedo relacionar el diferencial de masa con la posición? Sí, les pregunto, ¿cómo puedo relacionar el diferencial de masa con la posición? Con esto que está acá. Con las densidades. La densidad que me relaciona la masa con la posición. La masa con el área. La masa con el volumen. Y fíjense, yo de aquí puedo obtener algo muy interesante. Mu entonces yo puedo escribir que mu, o sea la densidad lineal, porque estamos hablando de una línea recta, es igual al diferencial de masa sobre L. Pero L, ¿qué representa? L representa la longitud. Por lo tanto, yo puedo escribir la longitud en términos de mi coordenada X, que sería diferencial de X. ¿Qué me interesa a mí? Me interesa relacionar el diferencial de masa con la X. Aquí está la relación, masa con X. ¿Qué hago? Despejo el diferencial de masa. Diferencial de masa es igual a mu por el diferencial de X. Y eso lo sustituyo en la integral. Esto va a ser igual a 1 sobre m grandota, o sea la masa total, por la integral de X diferencial de masa. Pero el diferencial de masa, ¿a qué es igual? Ah, pues es igual a mu por diferencial de X. En este caso es donde nos podemos preguntar, ¿mu es constante o no es constante? En el planteamiento del problema que dice, mu es una constante. Por lo tanto, la densidad en cualquier punto de este alambre es la misma. Y si es constante, yo la puedo sacar de la integral. Esto va a ser igual a mu sobre m, la voy a marcar todavía más para que no se confunda, por la integral de x diferencial de x. ¿Desde dónde hasta dónde voy a integrar? Desde 0 hasta L. Pues eso le indico a la integral. Ocupo que me integres desde 0 hasta L. La integral de x diferencial de x es una integral de parvulito. Esto va a ser igual a mu sobre m mayúscula. Y la integral de x es x cuadrada sobre 2. Evaluada desde 0 hasta L. ¿Esto qué me da? Mu sobre m. En vez de x le pongo L. L al cuadrado, L cuadrada. Sobre 2. Menos 0 al cuadrado, 0 entre 2, 0. Esto va a ser igual a mu por L cuadrada sobre 2 veces la masa total. Ese va a ser mi punto de centro de masa. ¿De qué depende mi centro de masa? Fíjense que depende de la densidad, depende del largo y depende de la masa total. Yo esto lo puedo simplificar y dejarlo todavía más bonito. Fíjense acá. La densidad, ¿a qué es igual?
al diferencial de masa entre el diferencial de longitud. Pero al momento de sumar todas las longitudes hasta aquí, se suman todas las masas. Entonces, la densidad lineal también es la masa total entre la longitud total. La definición lo dice, miren. La densidad es la masa entre el volumen, masa total. Aquí no es el volumen, es de la distancia. Masa total entre distancia. Por lo tanto, en vez de poner densidad aquí, ¿yo qué puedo poner? M mayúscula entre L. X, centro de masa, es igual, en vez de mu, pongo M, abajo va la L, me falta la L cuadrada aquí, y abajo me falta el 2M. Qué chulada, fíjense, se elimina M con M, se elimina una L cuadrada con una L de abajo, y me queda nada más L arriba, y abajo me queda el 2. Por lo tanto, el centro de masa en X está en L medios a la mitad, como la intuición lo dice. Si la densidad es constante, el centro de masa debe estar en la mitad. Vamos a ver el siguiente ejemplo un poco más complicado. Bien, en este siguiente ejemplo, un poquito más complicado, vamos a determinar el vector del centro de masa de esta configuración. Tenemos una placa rectangular, imagínense un comal rectangular, que tiene una longitud o un largo L y una altura H. La intuición, ¿qué nos dice? La intuición nos dice que el centro de masa debe estar ahí, porque la densidad, estamos suponiendo que la densidad, en este caso ya no es densidad lineal, es densidad superficial. Estamos suponiendo que sigma es constante. La densidad superficial es constante. Por lo tanto, el centro geométrico de la figura debe representar el centro de masa de la misma. Un poco en el siguiente ejemplo vamos a ver en un caso en el que la densidad no es constante. ¿Qué tenemos que plantear aquí? Pues hay que plantear primeramente dónde está X centro de masa. X centro de masa está en la siguiente posición. 1 sobre la masa total por la integral de X diferencial de masa. X diferencial de masa. Nosotros sabemos que el diferencial de masa se relaciona con la X mediante la densidad. Sabemos también que la densidad es igual al diferencial de masa, ya no entre X o entre L, porque ya estamos hablando de áreas. Ahora va a ser entre el diferencial de área. Despejando diferencial de masa, el diferencial de masa es sigma por un diferencial de área. Vamos a colocarlo acá arriba. X centro de masa es igual a 1 sobre la masa total por la integral de X por sigma por el diferencial de área. Muy bien. ¿Cuánto vale el diferencial de área? O más bien, ¿qué es el diferencial de área? Vamos a ver esta figura que está acá. Bueno, la voy a poner aquí para no tapar. Yo tengo mi configuración. Vamos a ponerla un poco más fea. Tengo mi configuración. Yo tomo un pequeño delta M. ¿Sí? Tomo este delta M de aquí. Un delta de masa, un pequeño trocito de masa. Y ese trocito de masa, ¿qué me implica? Pues un pequeño trozo de toda la masa que tengo, o sea, un delta de área. Esto implica un... Tal y como lo vemos aquí, el diferencial de área va a ser igual a multiplicar el diferencial de X por el diferencial de Y.
¿Por qué? Porque el área es largo por ancho. Y si estamos hablando de diferenciales, pues el diferencial del área es el diferencial del largo por el diferencial del ancho. Entonces, nosotros podemos escribir nuestra ecuación de X centro de masa de la siguiente manera. Permítanme borrar un poquito aquí. X centro de masa es igual a 1 sobre m, masa total, la integral de X diferencial de masa. Pero de la relación que tenemos acá, sabemos que el diferencial de masa es sigma por el diferencial de área. Pero el diferencial de área es igual al diferencial de X por el diferencial de Y. Entonces esto es 1 sobre m, la integral de X sigma, diferencial de X por diferencial de Y. No se asusten. Tenemos dos diferenciales, por lo tanto ocupamos de dos integrales. Una integral para el diferencial de X y otra integral para el diferencial de Y. Ahí podemos notar que dentro de las integrales tenemos a sigma. Y como sigma es constante, la podemos sacar de las dos integrales. Esto sería X centro de masa es igual a sigma sobre la masa total por la integral que le corresponde a X por la integral que le corresponde a Y de X diferencial de X por diferencial de Y. Ahí está, para que me queden más bonitas las integrales. Ahora, como estamos en un medio finito, ¿qué quiere decir? Este rectángulo tiene límites, tanto en el largo como en el ancho. Por lo tanto, estas integrales tienen que ser integrales definidas. Tenemos que establecer cuáles son los límites de integración. Esta primera integral corresponde al diferencial de X y la segunda integral corresponde al diferencial de Y. X, ¿de dónde a dónde vamos a integrarla? Desde 0 hasta L. Esta es la distancia L. Por lo tanto, X va desde 0 hasta L. Y Y, ¿de dónde a dónde lo vamos a integrar? De 0 hasta H. De 0 a H. ¿Qué hay que hacer? Primero integramos X, evaluamos esa integral y posteriormente integramos Y y evaluamos esa integral. Aquí, por conveniencia, a mí me conviene cambiar el orden de integración. Es decir, primero integrar Y después integrar X. Y perdónenme, está saliendo alguien del baño, por eso sonó la puerta así. Primero integramos Y y después integramos X. Por lo tanto, tenemos que cambiar este orden de integración, que sería sigma sobre m. Esta integral ahora sería de 0 a L. La siguiente integral sería de 0 a H, X. Y en vez de poner primero diferencial de X, voy a poner diferencial de Y. Y después diferencial de X. Bien, vamos a integrar primero Y. Si integramos primero Y, la X es constante. Por lo tanto, esto me quedaría sigma sobre m. Esta integral de hasta afuera corresponde a X, de 0 a L. X por la integral del diferencial de Y. Y todo esto lo ponemos entre corchetes porque después tenemos que integrar X. ¿Y Y de dónde a dónde va? Y va de 0 a H. Bien, entonces esto va a ser igual a sigma sobre m, integral de 0 a L, X de X, por, y la integral del diferencial de Y es la pura Y. Entonces aquí sería Y evaluada desde 0 hasta H. Esto es igual a sigma entre m
la integral de 0 a L de x por, en vez de y pongo x, perdón, en vez de y pongo h, menos, en vez de y pongo 0, mejor ni lo pongo. Ahí está. Esto me queda sigma sobre m, la integral de h, x de x, desde 0 hasta L. Y como h es constante, fíjense que h es constante siempre, lo puedo sacar de la integral y esto me quedaría sigma h sobre m por la integral de 0 a L de x de x. Esa integral que me queda ahí es una integral de examen de admisión a preescolar. ¿Cómo se integra? Es igual a la integral de xh sobre m. Integral de x es x cuadrada sobre 2. X al cuadrado sobre 2, evaluado desde 0 hasta L. En vez de poner x pongo L. Esto sería, perdón, aquí sigma. Sería sigma h entre m, L al cuadrado sobre 2, menos la evaluación en 0, que sería 0. Multiplicando, me quedaría sigma h L cuadrada sobre 2m. Este es el centro de masa en x. Lo podemos simplificar como en el ejemplo anterior. Fíjense, sigma es diferencial de masa entre el diferencial de área. Pero al sumar toda la masa y toda el área, me quedaría que la densidad es igual a la masa total entre el área total. Pero el área total de esta figura de aquí, ¿a qué equivale? Ah, pues el área total es igual a L por H. Por lo tanto, sigma es igual a la masa total entre el área, pero el área es L por H. Eso lo sustituyo allá. Entonces, X, centro de masa, es igual, en vez de poner sigma, pongo su equivalente. Sigma, ¿cuánto es? Es M entre L por H por H L cuadrada sobre 2M. ¿Qué se nos elimina? La masa con la masa, H con H y una L con una L. Por lo tanto, X centro de masa es igual, me queda una L arriba, sobre 2. X centro de masa es L medios. Lo que teníamos desde un principio. Fíjense, intuitivamente decíamos que el centro de masa en X era L medios, aquí a la mitad. E intuitivamente podemos decir que Y centro de masa, lo voy a poner aquí, Y centro de masa, tentativamente, le pongo signo de pregunta, va a ser igual a H medios. Tienen de actividad a realizar Y centro de masa. Para realizar Y centro de masa, ¿qué tenemos que hacer? Ah, pues Y centro de masa es igual a 1 sobre la masa total por la integral de Y diferencial de masa. Exactamente lo mismo, pero ahora en vez de poner Y, vamos a poner, perdón, en vez de poner X, ahora vamos a poner Y. Tienen 10 minutos, Cele por favor lleva el control del tiempo, tienen 10 minutos para hacerlo y comprobar que efectivamente Y centro de masa es H medios. Y seguimos con el siguiente ejemplo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En este caso tenemos una varilla que tiene una densidad variable. ¿Qué quiere decir? Que a medida que yo me voy desplazando a lo largo de la varilla, su densidad es diferente. Puede ser una aleación, puede ser una fabricación con toda la intención, por ejemplo, una construcción que tiene este tipo de cosas. Sí, imagínense una construcción de este tipo. Aquí está la calle, este es el edificio. Entonces, para que ese tipo de construcciones tengan su centro de masa antes de su base, de este lado,
La densidad en esta región tiene que ser mucho menor a la densidad acá. Ya sea utilizar otros materiales, utilizar una disminución gradual de la densidad, pero la densidad de este lado tiene que ser mucho menor que la de acá. ¿Se entiende? Entonces, en este ejemplo, lo que vamos a analizar es ver cómo cambia el centro de masa de una varilla en una sola dimensión, una varilla muy delgada, pero que va cambiando su densidad de la siguiente manera. La densidad va a ser igual a alfa por x, donde alfa es una constante. Y esa constante te va a ir diciendo qué tan rápido va aumentando la densidad de la varilla. Recuerden que alfa multiplicado por x representa la pendiente. Es decir, qué tan pronunciada está la pendiente de la recta. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Qué tan rápido o qué tan lento está aumentando la densidad, en este caso de la varilla? Entonces, X centro de masa, sabemos que está dado por 1 sobre la masa total por la integral de X diferencial de masa. Pero sabemos que tenemos que relacionar la masa con X, y más en este caso. ¿Por qué? Porque a medida que yo me desplazo en X, la masa tiene una tasa de variación distinta, que la produce ¿quién? La densidad. Entonces hay que recordar que la densidad lineal es igual al diferencial de masa sobre el diferencial de longitud, que en este caso sería diferencial de X. O la densidad es la derivada de la masa con respecto de la distancia o de la longitud. De esta manera despejamos diferencial de masa y me queda que el diferencial de masa es igual a mu por diferencial de x. Pero ¿quién es mu? Mu es alfa por x. Entonces sustituimos. Diferencial de masa es igual a alfa por x por el diferencial de x. ¿Qué tenemos que sustituir acá arriba? En vez del diferencial de masa tenemos que poner alfa x diferencial de x. Entonces, x centro de masa es igual a 1 sobre la masa de toda la varilla por la integral de x por el diferencial de masa, que es alfa x diferencial de x. ¿Con respecto a quién vamos a integrar? A x. ¿De dónde a dónde? Desde 0 hasta L. Y realizamos las multiplicaciones que tenemos adentro. Esto va a ser igual a 1 sobre m, la integral, qué fea, la integral de 0 a L, alfa por x, pues alfa x cuadrada diferencial de x. Alfa la podemos sacar de la integral. ¿Por qué? Porque alfa es constante. Alfa es un numerito. Por lo tanto, esto es igual a alfa sobre m por la integral de 0 a L de x cuadrada por el diferencial de x. Vamos a integrar esto. Integral de x cuadrada es x cúbica sobre 3. Entonces, x centro de masa es igual a alfa sobre m por x cúbica sobre 3 evaluado desde 0 hasta L. Esto es igual, en vez de x le pongo L, sería alfa L cúbica sobre 3 m, y después la evaluación en 0, que me daría 0, no la pongo. Esto va a ser igual, entonces, a alfa L cúbica sobre 3m. Y regresándonos, ahora vamos a quitar vamos a quitar ahora algunas variables que podamos regresar. En este caso sería x centro de masa es igual a, fíjense acá, mu es igual al momento de sumar todas las masas a la masa total sobre x, y en este caso x es L. Pero mu, ¿quién es? Mu es
alfa por x. Entonces aquí le voy a poner alfa. Y en vez de x, ¿quién va? L. Y eso va a ser igual a m sobre L. Esta L la mando dividiendo y me queda que alfa es igual a m sobre L al cuadrado. Lo sustituyo acá. En vez de alfa le voy a poner m sobre L cuadrado. Sería m sobre L cuadrado por L cúbica sobre 3m. Qué suerte. Se me elimina m con m y se me eliminan dos L's de aquí con dos L's de acá. Por lo tanto, x centro de masa, caray, no me está funcionando, x centro de masa es igual a L arriba sobre 3. L tercios. El centro de masa está aquí. Aquí son 1/3, 2/3. Al estar en L tercios, este es el X centro de masa. Vamos a analizar un ejemplo más. Ok, aquí terminamos la clase. Recuerden, el tema que vimos es centro de masa, tanto de elementos puntuales de masa o discretos, como de cuerpos continuos. Si tienen dudas, pueden revisar el video las veces que quieran, está disponible en YouTube. Y recuerden, la tarea sobre este tema ya se encuentra en la página. Son 3 problemas, hay que realizarlos y cuando yo regrese, que son en 2 semanas más, hay que entregarme los problemas de las tareas que tienen. Cualquier duda, escriban a mi correo mauricio.lopez@alumnos.udg.mx y voy a hacer lo posible por contestarles lo más rápido. Saludos.